Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle en un gobierno sin margen de error, no hay error. Entonces quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso. Tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. No puede. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Con gozo bendecido di que Él es tu Dios, tu único Dios, tu soberano. Eres soberano, mi amado Dios, toda mi confianza puesta en ti está. Eres soberano, mi amado Dios, toda mi confianza puesta en ti está. Aunque llegue la prueba o persecución, ya no vivo por obra, yo reposaré, yo confesaré, fui predestinado, escogido en ti, toda mi confianza puesta en ti está. Con fruto de labios agradecidos, porque tú eres nuestro Dios, eres soberano sobre toda nuestra vida.
toda mi confianza, puesta en ti está, toda mi confianza, puesta en ti está. Gracias, papá, por ser nuestro Dios. Muy cerca se encuentra el momento de ver tu cuerpo transformado y también a tus primicias de esta gloria anunciada. Con pensamientos ordenados, esperando este acontecimiento, verme vestido de un cuerpo que no se fatigue ni canse y nos verán. Yo sé que nos verán, eran herejes y nos persiguieron 1000 veces, nos verán. Yo sé que nos verán cuando todo esto acontezca y lo mortal desaparezca, nos verán. Yo sé que nos verán los que nos llamaron herejes y nos persiguieron 1000 veces, nos verán. Yo sé que nos verán cuando todo esto acontezca y lo mortal desaparezca, nos verán. Muy cerca se encuentra el momento de ver tu cuerpo transformado y también a tus primicias de esta gloria anunciada. Con pensamientos ordenados, esperando este acontecimiento, verme vestido de un cuerpo que no se fatigue ni canse y nos verán. Yo sé que nos verán los que nos llamaron herejes y nos persiguieron 1000 veces, nos verán. Yo sé que nos verán cuando todo esto acontezca y lo mortal desaparezca, nos verán. Yo sé que nos verán los que nos llamaron herejes y nos persiguieron 1000 veces, nos verán. Yo sé que nos verán cuando todo esto acontezca y lo mortal desaparezca, nos verán. Nos verán. Nuestro Dios vivo. Gracias. Cuando miro hacia atrás, veo tu plan perfecto cumplido en mí. Me llamaste desde antes, me predestinaste para buenas obras. Me hiciste uno contigo y me manifestaste tu voluntad. Me hiciste uno contigo y me manifestaste tu voluntad. Me pasaste por fuego y salí aprobado. Has sacado lo mejor de mí. Oro soy, oro soy, oro soy. Tu palabra me hizo brillar y pude descubrir la grandeza de tu amor. Hoy puedo reconocer que estoy sellado y confirmado que soy un Dios como tú, elegido para gobernar la tierra, que soy un Dios como tú, elegido para conocer tu gloria. Gracias por el privilegio de ser parte de tu iglesia, de tu amada, alabándote siempre, Señor.
Me pasaste por fuego y salí aprobado. Has sacado lo mejor de mí. Oro soy, oro soy, oro soy. Tu palabra me hizo brillar y pude descubrir la grandeza de tu amor. Hoy puedo reconocer que estoy sellado y confirmado que soy un Dios como tú, elegido para gobernar la tierra. Que soy un Dios como tú, elegido para conocer tu gloria. Bendecidos dioses, bienvenidos a la congregación de los dioses, de los espíritus justos, hechos perfectos, a los que estamos disfrutando la herencia. Como decía la alabanza, nos verán, porque es una profecía. Ahora nos están viendo. Ahora usted puede decir, me están viendo. Diga, ¿me están viendo? ¿En su trabajo lo están viendo? Sí. En donde estudia, en cualquier lugar, a usted lo están viendo. Y lo están viendo transformado. Que lo crean o no lo crean es problema de ellos. Nosotros estamos transformados, ¿verdad? Y vienen cosas gloriosas para los dioses. Acuérdese que usted tiene la autoridad, usted tiene el poder. En usted está el poder, porque usted es un Dios. Y esa palabrita hay que darle vida. Hay que darle vida, ¿verdad? Porque a veces o nos costaba antes. ¿Por razón de qué? Por razón de la carne. La carne era la que no nos dejaba hablar las cosas como eran, pero nosotros somos dioses. Hoy usted no tiene carne, sino que es un Dios, un espíritu perfecto, un espíritu justo, un espíritu santo, un espíritu sin mancha ni arruga y disfrutando una herencia maravillosa, tomando autoridad sobre esta tierra. Así es, dioses preciosos, que vamos a avanzar hoy. Hay un tema precioso, tanto de la sobreedificación como de nuestro Padre. Así que vamos a avanzar. ¿Estamos listos? Así como Dios ocultó el sistema religioso, al sistema religioso y a la sociedad humana contemporánea de Jesús, el evento de la resurrección. O sea que Dios en aquel tiempo se lo ocultó, los líderes no se dieron cuenta, y solo se las reveló a sus discípulos. Así lo dice, que los llevaba aparte y les revelaba a ellos, pero no al pueblo. De la misma manera hoy el espectacular evento de la transformación pasará desapercibido para el sistema religioso mundial y para todo el resto de la sociedad humana. Solo será visto y experimentado por aquellos a quienes Dios predestinó para esta gloria. Qué maravilloso es saber que el nuevo cuerpo de gloria con el cual viviremos la vida eterna, los escogidos, tendrá acceso a todas las cosas que Dios creó, visibles e invisibles, para disfrutarlas y gobernarlas. Las leyes naturales que limitan hoy al cuerpo terrenal serán superadas magníficamente por el nuevo cuerpo celestial. Así es, dioses, que vienen cosas maravillosas. El nuevo cuerpo inmortal. Ese cuerpo va a ser espectacular. O sea, ya es, pero aquí. Pero eso viene un cuerpo poderoso para gobernar la tierra. ¿Se recuerda que papi decía? Para gobernar la tierra tiene que haber un cuerpo poderoso. Y nosotros gobernaremos esta tierra y ese cuerpo poderoso está prontito a aparecer. Y eso es lo que estamos nosotros esperando y disfrutando, lo que ya nuestro Dios
nos ha heredado. Así es. Muy bien, vamos a ir al consejo para nuestra siembra. Vamos a ver Colosenses capítulo 1. Colosenses en el capítulo 1, versos 27 al 29. Dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Sigamos leyendo, por favor. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Verso 29. Por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces fíjese, Pablo hablando de que él trató, ¿verdad que él trató? Él trató de presentar a todo hombre perfecto. Sin embargo, no le creyeron porque él no tenía las evidencias. Él tenía el fundamento, pero no tenía las evidencias porque tenía que venir Jesucristo a predicar ese fundamento y entonces el mundo iba a creer. Bueno, pues nosotros lo mismo predicamos hoy. ¿Qué predicamos? Que presentamos a todo hombre perfecto en Cristo. Solo que nosotros ya no lo presentamos como Pablo, que no pudo convencer a nadie, sino ahora nosotros predicamos porque tenemos la certeza de que el hombre es perfecto. ¿Por qué? Porque ha sido transformado. El hombre natural no, pero nosotros que hemos sido transformados somos los hombres perfectos. Usted no tiene mancha, no tiene arruga, sino es la iglesia perfecta. Y eso es lo que anunciamos nosotros. Por eso es que tenemos que seguir predicando. ¿Por qué? Porque hay que anunciar esto. Les contaba yo el día domingo que tuve la oportunidad de estar hablando con una persona que me parece que está viendo a los testigos de Jehová, pero le estaba explicando tan fácil y ahora les cuesta menos entender que antes, que durante la gracia. Ahora es más fácil para las personas porque le estamos poniendo el lugar que se merece Jesús de Nazaret y Jesucristo hombre. Ahora nosotros lo manejamos suavecito. Y entonces ellos quieren ir por donde está Jesús de Nazaret. Nosotros le podemos decir cómo es que actuó él o cuál fue el propósito de él. Y José Luis, pues nosotros se los podemos explicar. Entonces nosotros estamos en una gloria maravillosa y por eso es que nosotros tenemos que llevar este evangelio. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios lo decida. Mientras tanto seguimos creciendo en el evangelio de la transformación, ¿verdad? Así que pase a sembrar y disfrute la abundancia de la herencia porque es suya y ya le fue dada. Hoy quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios,
me transformó y su conocimiento en mí derramó. Al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Muy bien, hoy tenemos un tema precioso como siempre, como todos. Vamos a hablar de las dos apariciones. Papi dio en la gracia ese tema, pero se quedó a medias, porque él todavía estaba presente. Y entonces hoy vamos a ver, hoy ya tenemos bien clarito lo que aconteció en las dos apariciones y para qué fueron, para qué sirvieron las dos apariciones. Muy bien, vamos a comenzar a manera de introducción Hebreos 9:26. Hebreos 9:26. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, lea bien esto que dice, se presentó una vez para siempre. ¿Cuántas veces? O sea que no iba a aparecer más. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, esa es la primera manifestación, ¿verdad? Cristo se presenta una sola vez por el sacrificio que tenía que ofrecer. Lo hace en el cuerpo de Jesús de Nazaret, que era un cuerpo con apariencia de pecado. No era un cuerpo de carne de pecado, sino era un cuerpo en apariencia de carne de pecado. Muy bien, y la segunda aparición, miremos Hebreos 9:28, allá adelantito, por favor. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Quién fue el que se ofreció una sola vez? Jesús de Nazaret, ¿sí? Para quitar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Muy bien, entonces fíjese, el sacrificio lo iba a hacer ¿cuántas veces? Solo una vez. Una vez fue el sacrificio de sí mismo. Pero dice que vendría por segunda vez, pero ahora sin relación con el pecado, y tenía que venir en un cuerpo de pecado, no en un cuerpo en semejanza de carne de pecado, sino un cuerpo de pecado. Usted se recuerda que papi nos habló de eso, ¿verdad? El primero tenía que venir puro, sin mancha, no tenía que tener contaminación de carne, por cuanto él venía a quitar el pecado. Pero el segundo ya no tenía que tener eso, porque ya era igual que todos nosotros, ya no en apariencia, sino en carne de pecado, ¿verdad? ¿Para qué?
para salvar a los que le esperan. Entonces fíjese, aquí es bien importante, ya lo vamos a ir viendo, pero la primera manifestación era para que lo vieran, ¿sí? Era Dios mismo en Jesús de Nazaret, era Dios mismo y había que verlo. El segundo no era para que lo vieran, era para qué, para que lo oyeran. Entonces el primero era para que lo vieran y el segundo era para que lo oyeran, no era para verlo, ¿sí? Porque si era por vista, ya no era por fe, ¿verdad? Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la fe es por el oír y el oír de la palabra. Por lo tanto, todo en la segunda manifestación nosotros no teníamos que ver nada de la carne del que estaba predicando, sino que lo que teníamos que hacer era oír lo que él estaba predicando. Por eso fue que él dijo que era una bocina, ¿verdad? Para decir lo que Dios quería decir, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a ver las apariciones, pero ya con las citas bíblicas. Vamos a comenzar a Juan capítulo 5, verso 18 al 23, para ver la primera aparición. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Por qué lo querían matar? Porque él se hacía igual a Dios, ¿sí? Pero en la mente de ellos era Dios al que estaban crucificando. O sea, al que crucificaron era Dios mismo. O sea que Jesucristo era Dios mismo en esa manifestación. ¿Por qué? Porque no había carne de pecado, había un cuerpo. Fíjese, yo quiero llamarle la atención a que cuando uno habla de carne, lógicamente mira y usted lo que tiene aquí es carne, sí, pero esa no es la carne de la que estamos hablando. Usted tiene un cuerpo semejante, ¿sí? Como Jesús tenía un cuerpo semejante a la carne, pero él no tenía la carne diabólica. ¿Ya? Esa carne que es el género carne, género diablo, Jesús no la tenía. Él no tenía ni comunicación con él. Por eso uno era el hombre natural y el otro el hombre espiritual. Muy bien, entonces, los judíos lo querían matar por eso, porque se hacía igual a Dios. No era que se hacía, así era Dios. Muy bien, sigamos leyendo, verso 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Verso 20, por favor. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Verso 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, a los que quiere, el mismo Dios. Verso 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Verso 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Muy bien, entonces, fíjese, los judíos querían matarlo, porque se hacía igual a Dios, era Dios. Pero como ellos no lo podían ver, ¿ellos a quién miraban? Al judío. ¿Por qué? Porque miraban una semejanza de carne. No era la misma carne, era una semejanza de carne, ¿verdad? Por eso Dios les dice a ellos, hacedores de maldad. Esa maldad, ¿dónde estaba? En la carne, pero no era en el cuerpo. Esa maldad estaba en la carne. Era una naturaleza carnal que estaba en la mente. Muy bien. Entonces la primera manifestación de Jesús de Nazaret era para que la vieran. ¿Sí? Para que la vieran, para manifestarse. Dios se manifestó en la tierra, era para que la vieran. Pero la segunda aparición era para que la oyeran, no para que la vieran. Venía a salvar
mediante un evangelio. ¿Cómo lo salvó a usted nuestro Padre Jesucristo, hombre José Luis de Jesús? ¿Cómo? A través de verlo. No, porque no ve que por eso tropezaron un montón. Porque cuando él le miraban ¿qué? La carne, porque él sí tenía carne de pecado. Él era como nosotros. Él tenía carne de pecado, como nosotros anteriormente, ¿verdad? Porque ahora estamos nosotros como estaba Jesús, sin carne de pecado, en apariencia. Ahora usted tiene apariencia, pero ya no tiene carne de pecado. Ya esa se quitó. Muy bien. Entonces venía a salvar mediante un evangelio. Comencemos entonces en primera carta a los Corintios 1:21, por favor. Estábamos aquí en la segunda aparición, ¿verdad? Entonces, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Leamos primera carta a los Corintios 1:21. Entonces dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, ¿de quién era la sabiduría? De Dios. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Quiere decir que la sabiduría que estaba puesta, ¿se recuerda la ley? ¿Quién dio la ley? Dios. Moisés, pero Dios se la dio a Moisés. Entonces, esa sabiduría no era suficiente para conocer a Dios. Era buena en aquel tiempo, pero no era suficiente para conocer a Dios. Entonces dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Entonces esa sabiduría no se pudo conocer a Dios. Entonces tuvo que venir Dios, Jesucristo, en otro velo, ¿a qué? A dar a conocer, a predicar la sabiduría con la que ahora sí se podía conocer a Dios, que esa fue la segunda aparición. Para eso fue que vino José Luis de Jesús, para eso fue que Dios vino en ese velo. ¿Para qué? Para dar a conocer la sabiduría que hace conocer a Dios. Por eso usted conoció a Dios, ¿cuándo? Y conoció la voluntad de Dios, ¿cuándo? ¿Cuándo? Oyó la predicación de la gracia en aquel tiempo, ¿verdad? Muy bien. Romanos 2:16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces dice que el evangelio le fue dado a Pablo, pero tenía que venir Jesucristo a predicar el evangelio. Por eso es que Pablo no pudo. Pablo trató, Pablo intentó salvar a los creyentes de ese tiempo. ¿Y a cuántos salvó? A ninguno, porque dice que todos lo abandonaron. ¿Por qué no podía? Porque era solo para poner el fundamento, no para predicar el evangelio. ¿El evangelio quién lo venía a predicar? Jesucristo. Entonces era la segunda venida del Señor, que era nuestro Padre José Luis de Jesús. Muy bien. Gálatas 3:1 y 2. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, él comenzó a predicar que Jesucristo había sido crucificado por los pecados, pero nadie creyó, ¿verdad? Muy bien, Gálatas 3:19 y 20. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Quién era la simiente a quien le fue hecha la promesa? Fue Jesucristo. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Muy bien, sigamos leyendo. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, ¿quién era el mediador? Era Jesucristo, era José Luis. Él era el mediador, era la segunda venida del Señor que venía para dar a conocer los misterios. ¿Y qué quería esos misterios? ¿Qué querían hacer? Era reconocer a Dios y conocer su voluntad.
Eso era lo que vino a hacer. Sigamos leyendo, avancemos por favor. Primera carta a los Corintios capítulo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Pablo llegó a la conclusión de que no se podía hablar de ese evangelio porque nadie lo iba a entender. Entonces llegó a la conclusión de que tenía que venir Jesucristo. Entonces dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga ¿quién? El Señor. ¿Y qué iba a hacer el Señor? El cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Fíjese, también aclarará también lo oculto de las tinieblas. Y entonces aquí es lo importante. ¿Cuáles eran las tinieblas? Ignorancia. ¿Qué era lo oculto de las tinieblas? La ignorancia. La gente era ignorante, no podía conocer a Dios. Entonces vino a aclarar ¿qué? La ignorancia. A decirles, ustedes son ignorantes, por eso no conocieron al Señor, por eso lo crucificaron. Y viene a mostrar las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá la alabanza de Dios. ¿Cuándo? Hasta que Él viniera y quitara lo oculto de las tinieblas. ¿Usted le parece conocido eso? Sí, porque usted lo vivió. A usted le quitaron la ignorancia, ¿sí? Por eso los bendecidos que estuvieron con nuestro Padre, aunque no estén oyendo esto, ellos les quitaron la ignorancia, ¿sí? Pero no toda. Le quitaron la ignorancia, sí, porque manifestaron algunos o aclararon algunos misterios. Entonces el mediador venía para aclarar lo oculto, la ignorancia, para dividir carne y espíritu. ¿Lo dividió a usted? ¿Le mostró lo que era su carne? ¿Sí? Y le mostró lo que era el espíritu. ¿Sí? No podía ganar ninguno de los dos, era un pleito, una lucha constante, pero usted se le mostró eso. Muy bien. Entonces, y dar a conocer lo verdadero. Esto era una predicación. Aquí está. Entonces, todavía faltaba una predicación. Diga una predicación. Muy bien. Romanos 16, 25. Y aquí es donde vamos a ver por qué faltaba una predicación. Dice, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Quiere decir que después de que Jesucristo predicara, porque aquí dice, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, la confirmación de la iglesia venía cuando Jesucristo hubiera predicado. Y esa fue la gracia, ¿sí? Sin embargo, no nos podíamos quedar ahí, porque la confirmación viene hasta que haya terminado eso. ¿Cuándo vino la confirmación? Cuando Él parte y entonces se nos revela el evangelio que estaba pendiente, que es el evangelio de la transformación. Y esa transformación que vino a hacer, mostrarnos lo que nuestro Padre nos dejó, llevarnos a la herencia, llevarnos a lo que Él tenía preparado para nosotros. Fíjese, la confirmación, ¿qué significa la confirmación de la iglesia? Bueno, la confirmación de la iglesia o los confirmados son aquellos que creyeron el conteo regresivo, que no dudaron el conteo regresivo. 2, que fueron transformados. ¿Sí? O sea, que creyeron el conteo regresivo y cuando terminó el conteo regresivo, ¿qué pasó? Fuimos transformados. Los demás están esperando la transformación, entonces no creyeron en el conteo regresivo. Entonces no creyeron en lo que hizo nuestro Padre de último. Y entonces, y los que hoy estamos disfrutando el evangelio de la transformación. Entonces, fíjese el orden, el género Jesucristo. Jesucristo murió por nuestros pecados, lo vimos o lo vieron en aquel tiempo. La segunda venida de Jesucristo no era para verla, era para oírle. Sí, por lo tanto, por eso es que nosotros no podemos ver el velo, porque el velo no tenía ningún beneficio. Diga ningún beneficio.
el velo no tenía ningún beneficio. El beneficio era lo que estaba hablando y lo que nosotros estamos oyendo, porque la fe es por el oír. O sea que la fe vino porque oímos. Si no hubiéramos oído a Jesucristo, Pablo no nos hubiera podido cambiar. Pero como vino Jesucristo, nos predicó y nos llevó ¿a dónde? A la estatura del varón perfecto. Quiere decir que toda la gracia, la revelación de la gracia fue dada, pero Él nos llevaba a una transformación. Y es lo que Él dice ahí: cuando venga la transformación, entonces veremos esa gloria. Entonces se manifestará el poder de Dios en cada uno de nosotros. Claro, porque nosotros teníamos que atravesar. Así como con Jesús atravesamos, el puente era de la cruz al camino nuevo y vivo. Aquí ahora, de la muerte de José Luis a la transformación. Y hay cita para ver esto, claro. Y terminamos como referencia, segunda carta a los Corintios en el capítulo 5 y verso 17, y con esto terminamos. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es estar en Cristo? Lo vamos a poner de otra forma. De modo que si alguno oyó a Cristo, ¿sí?, le creyó y lo entendió. Entonces, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y eso es lo que le falta. O sea que la iglesia que no conoce que es nueva creación, que no conoce que todas las cosas viejas pasaron, no las viejas, sino las cosas viejas, que todas las cosas viejas pasaron. Entonces, ellos no son una iglesia que confirmada, no son una iglesia confirmada. Y entonces están volviendo a dar vuelta para llegar ¿a dónde? A la estatura del varón perfecto. ¿Sí? Esa es la gracia, es la misión de la gracia, era sacarte de la ignorancia y llevarte a la estatura del varón perfecto. Una vez te llevó a la estatura del varón perfecto, ya eres perfecto, ya no necesitas la gracia, sino tienes que dar el paso. La muerte de José Luis te llevó a la nueva creación. Por eso dice, en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces quiere decir que si el que se quedó en la circuncisión anda hasta por ahí atrasito, pero el que se quedó en la incircuncisión, tampoco eso vale nada. Ahora, ¿por qué? Porque ahora lo que vale es una nueva creación. Y esa nueva creación no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Es la congregación de los dioses, de los espíritus perfectos, hechos perfectos, a la compañía de millares y millares de ángeles, al Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces, esa es la forma como nos llevó nuestro Padre hasta aquí. Así es de que las dos apariciones importantísimas para estar hoy donde estamos. Vamos a recibir hoy la segunda manifestación de Jesucristo en el velo José Luis hablándonos hoy. Así es que recibámoslo con gozo y démosle un aplauso fuerte. Ahora.